Existe una línea que la mayoría de la gente nunca cruza. Una frontera oscura, silenciosa, que separa al hombre común de algo más viejo, más frío, más peligroso. Gabriel Carranza llevaba años viviendo lejos de todo, escondido entre los pliegues ásperos de la Sierra Madre Occidental, en una cabaña de madera vieja clavada sobre una ladera pedregosa, donde el viento golpeaba con fuerza desde noviembre hasta bien entrada la primavera. Los habitantes del poblado más cercano apenas lo veían 1 o 2 veces al mes, cuando bajaba por sal, diésel, cartuchos y costales de maíz. Nadie le hacía demasiadas preguntas. En aquellos rumbos, la gente había aprendido hacía mucho que la curiosidad podía costar más que el miedo. Para ellos, Gabriel era solo un hombre seco, callado, con la espalda ancha, la barba entrecana y una cojera ligera que se le notaba más cuando cambiaba el clima. Decían que había sido militar, otros aseguraban que no, que en realidad había trabajado para gente todavía peor. A él le daba igual. Mientras lo dejaran en paz, podían llamarlo como quisieran. Cada mañana seguía el mismo ritual. Se levantaba antes del amanecer, encendía la estufa de leña, hervía café negro en una olla de peltre golpeada y salía a partir troncos mientras el cielo apenas comenzaba a aclararse detrás de los pinos. No lo hacía solo para calentar la casa. Lo hacía porque el cansancio físico mantenía dormido algo adentro de él. Algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Algo que conocía demasiado bien el sonido de los disparos, el olor de la sangre tibia y la forma exacta en que un hombre suplica antes de morir. Hubo un tiempo en que Gabriel Carranza tuvo otros nombres, otros uniformes, otras órdenes. Hubo un tiempo en que lo mandaban a lugares donde ni el ejército quería dejar huellas, barrancas tomadas por sicarios, ranchos blindados, campamentos ocultos entre la sierra donde las fogatas se cubrían con láminas para que no se vieran desde el aire. En aquellos años no se hablaba de héroes, se hablaba de resultados, de objetivos, de entrar, ejecutar y salir antes de que amaneciera. Gabriel había sido bueno en eso, demasiado bueno. Por eso se fue, no porque temiera a los enemigos que había dejado atrás, sino porque empezó a entender que el verdadero peligro no venía de afuera. Venía de él mismo, de la facilidad con la que podía apagar lo humano y convertirse en una herramienta perfecta, de lo mucho que, en el fondo, aquella oscuridad se parecía a la paz. Así que desapareció. Cambió el ruido de los helicópteros por el chillido del viento entre los encinos. Cambió los convoyes nocturnos por mulas flacas y caminos de terracería. Cambió las armas finas por un hacha pesada, una escopeta vieja y un machete sin brillo que colgaba junto a la puerta. Se obligó a vivir con poco, a dormir poco, a hablar poco, a no recordar. Al anochecer, cuando el frío apretaba y la cabaña olía a humo, lana húmeda y café recalentado, se sentaba junto a la estufa y miraba las brasas, como si dentro de ellas hubiera un juicio pendiente. No prendía la radio más que para escuchar el clima. Del resto del país sabía lo mínimo, que seguían apareciendo fosas, que los cárteles cambiaban de nombre, que políticos, comandantes y capos se seguían acomodando en la misma mesa. Gabriel no quería saber más. Hasta que una tarde de enero, el pasado volvió a buscarlo. Ese día el aire bajaba helado desde las partes altas y traía consigo olor a resina, tierra mojada y piedra fría. Gabriel regresaba de revisar unas trampas cuando vio algo raro en el porche. Una camioneta vieja estacionada frente a la cabaña. No era de la región. Estaba cubierta de polvo del desierto, no del lodo de la sierra. El motor ya estaba apagado, pero todavía crujía por el calor reciente. Gabriel dejó el costal de leña sin hacer ruido. No corrió, no gritó, no tomó el machete. Simplemente se quedó quieto, escuchando. Dentro de la casa había una respiración cansada. Un hombre solo, herido o agotado. No detectó el patrón de una emboscada. No oyó metal de fusiles, ni pasos rodeando la cabaña, ni radios. Aún así, su cuerpo respondió como en los viejos tiempos. Respiración baja, hombros sueltos, peso distribuido, mirada en puertas, ventanas, ángulos muertos. Empujó la puerta. Sentado junto a la mesa estaba Ramiro Vélez. Tenía el rostro hundido, la camisa manchada de polvo y sangre seca, y el brazo izquierdo vendado de cualquier manera con un pedazo de playera. Sobre la mesa había una taza vacía. Cuando alzó la vista, Gabriel sintió algo raro, algo que no sentía desde hacía años, un golpe de memoria. Ramiro había sido uno de los pocos hombres en quienes alguna vez confió.
No eran amigos de cantina, eran amigos de ese tipo más escaso y más duro, el que nace cuando dos hombres sobreviven juntos a un infierno y salen de él debiéndose la vida. Pensé que ya te habías muerto, cabrón, dijo Gabriel. Ramiro quiso sonreír, pero el gesto se rompió por el cansancio. Y yo pensé que tú ya eras leyenda. Gabriel cerró la puerta sin apartar los ojos de él. Nadie sube hasta aquí nomás por nostalgia. ¿Quién te siguió? Nadie, por ahora. Gabriel avanzó 2 pasos. La venda del brazo estaba empapada. Había moretones recientes en el cuello, golpes de interrogatorio. Lo entendió de inmediato. «Siéntate», dijo Ramiro. «No traigo mucho tiempo». Gabriel no obedeció, pero tomó la olla de café, sirvió una taza y la dejó frente a él. «Habla». Ramiro tragó saliva. Tenía los labios partidos. Se llevaron a Lucía. Por un momento la estufa siguió crujiendo y nada más. Afuera, el viento golpeó una lámina suelta del techo. Lucía. Gabriel solo la había visto 2 veces, años atrás, cuando todavía era una niña de trenzas inquietas que corría por un patio de tierra con unas botas demasiado grandes. La hija de Ramiro. La única parte limpia que le quedaba a un hombre como él. «¿Quiénes?», preguntó Gabriel. Ramiro miró hacia la ventana, como si temiera que con solo pronunciar el nombre pudiera invocarlos. «La gente del Coyote». Gabriel no cambió de expresión, pero por dentro algo se tensó. El Coyote no era un jefe cualquiera. Era uno de esos hombres pacientes que entienden el negocio como una forma de gobierno. Controlaba rutas, aserraderos, brechas, alcaldes, comandantes municipales, halcones y bodegas escondidas entre Durango, Sinaloa y el sur de Chihuahua. Donde no llegaba el Estado, llegaba él. «¿Por qué a ella?», preguntó Gabriel. Ramiro bajó la vista. «Porque metí la mano donde no debía». Gabriel lo dejó continuar. «Hace 3 meses empecé a mover mercancía para ellos. Seguridad, traslado, contactos viejos. Quería sacar dinero y largarme con mi muchacha a Sonora. Pero encontré algo. Unos registros, nombres, pagos, rutas, acuerdos con gente de gobierno. Más grande de lo que pensaba. Quise vender la información por mi cuenta». Gabriel soltó un aire corto, sin sorpresa. «Te creí más listo». «Yo también». Ramiro se llevó la mano buena al rostro. «Me cayeron encima en un retén falso. Mataron a mis 2 escoltas. A mí me dejaron vivo para que hablara. No hablé. Entonces fueron por Lucía». El silencio volvió a llenar la cabaña. Gabriel sintió que el pasado, al que tanto tiempo había mantenido enterrado bajo jornadas de trabajo y rutina, comenzaba a moverse debajo de él como un animal despertando. «¿Cuántos años tiene ahora?», preguntó. 15. 15. Una edad demasiado frágil para caer en manos de un cártel que usaba personas como mensajes. Ramiro metió la mano en el interior de su chamarra y sacó una libreta pequeña, forrada en plástico negro, manchada en una esquina con sangre. «Por esto vinieron», dijo. «Aquí está parte de lo que les puede hundir el negocio en esta zona. No todo, pero sí lo suficiente para que me quieran muerto y para que a Lucía la tengan viva, de momento». Gabriel no la tomó enseguida. «¿Y por qué traerla conmigo?». Ramiro lo miró como se mira un último cartucho. «Porque eres el único cabrón que conozco que podría entrar por ella y salir respirando». Gabriel apretó la mandíbula. Quiso decir que ya no era ese hombre, que lo había enterrado, que no iba a volver a abrir esa puerta por nadie. Quiso decir que el país estaba lleno de soldados jóvenes, fiscales, grupos tácticos, gente más rápida y menos rota que él. Pero ambos sabían que eso era mentira. En ciertos lugares de México, cuando el mal echa raíces hondas, las instituciones llegan tarde, mal o nunca. Y cuando una niña cae en manos de hombres como el Coyote, las horas valen más que las promesas. Ramiro intentó ponerse de pie y casi se fue de lado. Gabriel lo sostuvo antes de que cayera. «Escúchame bien», dijo Ramiro con la voz quebrada. «Si no vuelvo a amanecer, no dejes que la conviertan en moneda. No dejes que le hagan lo mismo que les hacen a las hijas de los que quieren dar ejemplo». Gabriel no respondió. Ayudó a Ramiro a sentarse otra vez. Después abrió la libreta. Había claves, nombres de ranchos, horarios de paso, pagos anotados en dólares, placas, apodos y referencias a un sitio en la sierra llamado La Mina. No aparecía completo,
pero bastaba para entender que no se trataba de una bodega cualquiera. Era un centro de operaciones, un lugar seguro, un agujero en la montaña. Cuando Gabriel levantó la vista, Ramiro ya estaba más pálido. «Te siguieron», dijo Gabriel al fin. Ramiro cerró los ojos un segundo. «Sí». «¿Qué tan cerca?» «No lo sé». Gabriel caminó hasta la ventana y apartó apenas la cortina. Afuera, la tarde se estaba vaciando rápido entre los árboles. El viento seguía soplando, pero debajo de él alcanzó a percibir algo más. Un motor lejano. Luego otro. No subían a toda velocidad. Venían seguros. Como hombres que ya habían encontrado lo que buscaban. Gabriel dejó caer la cortina. En la pared, junto a la puerta, colgaban el machete, la escopeta y una chamarra gruesa de mezclilla forrada por dentro. Debajo de la cama, envuelta en lona aceitosa, dormía un pedazo de su vida anterior que nunca había tenido el valor de tirar. Ramiro entendió la expresión de su rostro y bajó la cabeza. «Perdóname», murmuró. Gabriel no lo miró. Se agachó, metió la mano bajo la cama y sacó el bulto envuelto en lona. Durante años había partido leña para no recordar quién era. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de lo que estaba a punto de despertar. Sintió algo peor. Sintió claridad. Afuera, los motores se detuvieron frente a la cabaña. Gabriel Carranza se quedó inmóvil unos segundos, con la lona entre las manos, mientras el último pedazo de su vida tranquila se quebraba en silencio. El hombre que había desaparecido estaba a punto de volver. Ramiro apenas alcanzó a incorporarse cuando el primer golpe sacudió la puerta. No fue un toquido, ni una advertencia. Fue una patada seca, profesional, dada por alguien acostumbrado a entrar en casas ajenas como si le pertenecieran. La madera vieja crujió sobre las bisagras. En la cabaña quedó flotando un silencio denso, cortado solo por el rechinar del viento contra las tablas del techo y por la respiración cansada del hombre herido junto a la mesa. Gabriel no hizo ningún movimiento brusco. La lona aceitosa seguía en sus manos. Dentro estaba el rifle que llevaba años sin tocar, desmontado, limpio, engrasado, escondido como se esconde una parte vergonzosa del alma. Durante un segundo miró el bulto, como si todavía pudiera dejarlo donde estaba, volver a meterlo bajo la cama y fingir que todo aquello no iba con él. Afuera sonó otra patada. Esta vez la cerradura saltó. Ramiro buscó algo en el cinturón, pero Gabriel ya había entendido que no había tiempo para heroísmos desesperados. Abrió la lona, ensambló el arma con la velocidad mecánica de quien no olvida aunque haya pasado una década entera negándolo, y levantó la vista hacia la puerta justo cuando ésta se abrió de par en par. Entraron 3 hombres. No tenían el aspecto de sicarios improvisados de carretera. Iban bien equipados, con botas tácticas, chamarras gruesas color tierra, radios pegados al pecho, y armas cortas listas para disparar dentro de un espacio cerrado. El primero llevaba un fusil compacto, el segundo una pistola con lámpara bajo el cañón, y el tercero, que se quedó medio cuerpo afuera cubriendo el porche, traía una escopeta recortada. Se movían con disciplina. No eran rancheros armados, eran personal escogido. El que iba enfrente recorrió el interior con la mirada y sonrió apenas al ver a Ramiro. «Mira nomás», dijo. El viejo sí alcanzó a llegar. Su tono era tranquilo, casi divertido. Gabriel ya conocía ese tipo de voz. La voz de un hombre que trabaja para otro más poderoso. Y disfruta el margen de crueldad que le da a sentirse protegido. «¿Cuál de ustedes es Carranza?», preguntó. Gabriel no contestó. El hombre dio un paso adentro, hundiendo la suela en el piso de madera humedecido por el lodo de la sierra. Tenía una cicatriz delgada en la mandíbula y ojos amarillentos, atentos pero confiados. «Nos mandó a saludar el patrón», continuó. «Dice que aprecia mucho la hospitalidad, pero que le hace falta una libreta que no le pertenece a este pendejo». Ramiro apretó los dientes. Gabriel oyó el cambio mínimo en su respiración, ese instante previo a la reacción impulsiva, y supo que si lo dejaba moverse, lo matarían antes de llegar a medio paso. «No la tiene», dijo Gabriel por fin. Los 3 voltearon hacia él. «Ah, no», respondió el de la cicatriz. «Entonces, nos la vamos a llevar de todos modos. Y también a ustedes, para que el patrón decida cuál habla primero». No terminó la frase. Gabriel volcó la mesa de madera con un golpe seco de la rodilla. La cafetera, las tazas y la lámpara cayeron al piso en un estallido de metal, barro y vidrio. El primer hombre reaccionó rápido, pero no lo suficiente. Disparó tarde. La bala entró en la pared donde antes estaba el pecho de Gabriel. Para entonces, Gabriel ya iba agachado detrás del humo de café y astillas,
avanzando por el costado ciego que dejaba la puerta mal abierta. El segundo sicario intentó levantar la pistola con la lámpara, pero Gabriel le golpeó la muñeca con la culata del rifle. Sonó un crujido corto. El arma cayó. Gabriel no se detuvo. Lo empujó contra la estufa de leña, donde el hombre se dobló con un gemido opaco. El primero quiso corregir la puntería. Ramiro, desde la silla, se lanzó con todo el peso del cuerpo a sus piernas. Ambos cayeron. El tercero, el del porche, metió la escopeta y apretó el gatillo. El disparo arrancó media jamba de la puerta, llenando el aire de polvo, madera y olor a pólvora quemada. Gabriel sintió cómo varias esquirlas le arañaban la mejilla. Se giró, tomó del suelo la olla de frijoles recalentados que seguía sobre una caja junto a la pared y la lanzó de frente. No era un movimiento elegante, era bruto, directo y eficaz. La olla golpeó la cara del hombre y el contenido hirviendo le cayó sobre los ojos. El grito se perdió entre el rugido del viento. Ramiro forcejeaba con el primero, pero la sangre ya se le estaba yendo. Gabriel cruzó la cabaña en 2 zancadas, atrapó al sicario de la cicatriz por el cuello de la chamarra y lo estampó contra la pared. El hombre soltó el fusil, sacó un cuchillo del cinturón y trató de enterrárselo en el vientre. Gabriel desvió el brazo, giró la muñeca y el cuchillo cambió de dueño sin que el movimiento pareciera del todo humano. Un segundo después, el agresor soltó el aire como un costal roto y se quedó quieto. El de la estufa aún respiraba, con el brazo inutilizado y la cara torcida de dolor. Gabriel lo inmovilizó de un rodillazo. El tercero había caído del porche hacia el barro, retorciéndose, medio ciego. Todo terminó en menos de 20 segundos. Después volvió el silencio. No el silencio limpio de la sierra, sino uno espeso, contaminado por pólvora, café derramado, gemidos y el sonido débil del metal enfriándose en la estufa. Ramiro se dejó caer contra la pared, pálido como la ceniza. «Ya están aquí», murmuró. Gabriel no respondió. Respiraba bajo, parejo. Ni siquiera sentía temblor. Y eso fue lo que más lo inquietó. Había temido durante años el momento en que tendría que volver a hacer aquello, y ahora que había llegado, no había rabia ni miedo. Solo precisión, solo calma. La bestia seguía ahí, no dormida, esperando. Se acercó al hombre del brazo roto, lo arrastró hasta una silla y lo sentó de golpe. El tipo sudaba frío. Gabriel le quitó el radio, el cargador de repuesto y la navaja. Luego se inclinó hasta quedar a su altura. «¿Cuántos más vienen?», preguntó. El sicario escupió sangre en el suelo. «Chíngate». Gabriel lo observó sin parpadear. No elevó la voz. No necesitó hacerlo. «No te pregunté si eras valiente». El hombre quiso sostenerle la mirada, pero la perdió al cabo de 2 segundos. Gabriel conocía perfectamente ese quiebre. Había visto a muchos hombres cruzarlo. Los arrogantes creían que el dolor los haría importantes. Los inteligentes entendían otra cosa: que hay personas delante de las cuales mentir solo alarga la agonía. «Éramos el primer anillo», dijo por fin. «Hay otra camioneta más abajo, en el camino viejo. 4 hombres, y uno con radio largo. Si dejamos de contestar, suben». Gabriel asintió. «¿Quién manda en esta zona?» «El teniente Barba». «¿Y dónde tienen a la muchacha?» El hombre dudó. Gabriel tomó el cuchillo y lo clavó despacio en la mesa, junto a la mano sana del sicario. No rozó piel, no hizo falta. «La mina», soltó el hombre. Un tiro viejo de plata, acondicionado como bodega y casa de seguridad. Más arriba, cruzando el arroyo seco y la brecha del campamento maderero. Pero no la tienen abajo, no. La chava está en una casa intermedia, en San Jacinto, mientras deciden si la mueven. Ramiro levantó la cabeza de golpe. ¿San Jacinto? El sicario se dio cuenta tarde de que había dicho demasiado. Gabriel ya lo había comprendido. San Jacinto no aparecía como base importante en la libreta. Era mejor. Era un punto ciego. Un pueblo chico, medio abandonado, donde la presencia de hombres armados no levantaba preguntas porque ya nadie esperaba justicia. ¿Quién está con ella?, preguntó Gabriel. No sé nombres, dijo el hombre, ahora atropellándose. 2 cuidadores, una mujer que la vigila y un jefe de plaza que llega en la noche. Eso es todo, lo juro. Gabriel se incorporó. Quería seguir interrogando, quería exprimirle cada dato, horarios, relevos, combustible, rutas de salida. Pero en ese momento Ramiro soltó un sonido raro, como un animal al que de pronto le cuesta trabajo seguir respirando.
Gabriel volteó. La mancha en el costado de Ramiro ya era demasiado grande. Se acercó, lo sentó mejor contra la pared y apartó la mano empapada que trataba inútilmente de presionar la herida. La bala vieja del retén no era lo único que lo estaba matando. Durante el trayecto hasta la sierra debió haberse desgarrado por dentro. Lo supo apenas lo vio. Y también supo que ya no había nada que hacer. Ramiro lo entendió en su mirada. «No me dejes hablar de más», dijo con una media risa deshecha. «Siempre odié cuando me ponías esa cara». Gabriel se quedó en cuclillas frente a él. Durante años se había entrenado para no sentir nada frente a la muerte. Pero aquello era distinto. No era un objetivo, no era una sombra con arma. Era un hombre que una vez lo había sacado cargando de un barranco, con el hombro destrozado y medio cuerpo lleno de tierra, mientras atrás seguían tronando disparos. Un hombre que había elegido subir solo hasta la cabaña, porque sabía que, si alguien podía todavía cambiar el rumbo de la historia, era él. «Escúchame», dijo Ramiro, cada vez más despacio. «Lucía no sabe nada. No la metas en esto más de lo que ya la metí yo. Sácala, y luego desaparece otra vez. No te quedes a pelear una guerra que ya no es tuya». Gabriel bajó la vista un instante. «Ya tocaron mi puerta», respondió. Ramiro cerró los ojos. Tal vez fue un gesto de resignación, tal vez de alivio. «Entonces hazlo rápido», susurró, «antes de que te alcance el miedo». Gabriel iba a decir algo, pero Ramiro ya no abrió los ojos. La cabaña quedó inmóvil. Afuera, la noche terminaba de bajar sobre la sierra. Adentro, el humo de la estufa y la pólvora se mezclaban con el olor de la sangre fresca. Gabriel permaneció un rato sin moverse, una mano apoyada en el hombro de su amigo muerto. No sabía cuánto tiempo pasó así. Tal vez un minuto, tal vez menos. Pero fue suficiente para que la vida que había construido en esos años, la rutina, el aislamiento, los silencios, la falsa idea de redención, empezara a desmoronarse por dentro. No sintió rabia. La rabia era ruidosa, torpe, impulsiva. Lo que sintió fue deuda. Una deuda vieja y otra nueva, montadas una sobre la otra como dos hojas de acero. Se puso de pie. Fue hasta la mesa. Abrió la libreta de Ramiro y repasó con atención cada página, ahora con otra luz en la cabeza. San Jacinto aparecía apenas insinuado, disfrazado como punto de abasto de combustible y víveres. Había nombres cruzados, pagos repetidos, referencias a una mujer llamada Mirna y a un conductor apodado Venado. También había una clave horaria: medianoche, cambio de custodia. El radio del sicario chisporroteó. Gabriel lo tomó antes de que alguno de los hombres del camino largo sospechara demasiado. «¿Morado?», preguntó una voz. «Reporta». Gabriel miró al prisionero. El tipo cerró la boca con una mezcla de miedo y obstinación. Gabriel le apoyó la punta del cuchillo entre dos dedos. Muy suave. Lo suficiente. «Todo limpio», dijo el sicario al radio, tragándose el dolor. «El viejo ya cayó. Estamos revisando la casa». «Apúrense», ordenó la voz. «El teniente no quiere ruido». La comunicación terminó. Gabriel dejó el radio sobre la mesa y tomó una decisión sin pronunciarla. Sabía que no podía bajar a San Jacinto como un vengador improvisado. Necesitaba tiempo, un vehículo, ropa limpia, armas, munición, rutas. Necesitaba hacer algo que llevaba años evitando. Pensar otra vez como el hombre que alguna vez fue. Revisó a los muertos y a los heridos. Encontró llaves, cargadores, una credencial falsa, dinero, 2 teléfonos, una escopeta útil y una camioneta con medio tanque. Al último hombre consciente le preguntó por la casa de San Jacinto hasta memorizar cada detalle. Patio cercado, paredes color mostaza, un mezquite seco al frente, gallinero vacío a un costado, portón metálico, una habitación del fondo cerrada con candado interno. Cuando terminó, el hombre ya estaba llorando. Gabriel se apartó. Comprendió entonces algo que lo golpeó con más fuerza que cualquier disparo. No le asustaba entrar otra vez en ese mundo. Lo que de verdad le asustaba era lo poco que le costaba volver a hacerlo. Lo natural que se sentía calcular emboscadas, extraer información y preparar una cacería. Durante años creyó que se había ido a la sierra para huir de los cárteles, de la corrupción, del lodo del país. Pero no. Se había ido para huir del placer helado de la eficacia. Miró la cabaña destruida, la puerta rota, las huellas de lodo, la sangre de Ramiro junto a la mesa volcada. Todo lo que había querido conservar limpio estaba arruinado. Ya no había vuelta atrás.
Cubrió el cuerpo de su amigo con una cobija gris. Guardó la libreta bajo la chamarra. Cargó el rifle. Se echó al hombro la escopeta ajena y apagó la lámpara de petróleo. La penumbra llenó la casa como agua oscura. Antes de salir, se quedó quieto unos segundos frente a la puerta abierta. El aire nocturno de la Sierra Madre entró cortante, oliendo a pino, tierra fría y motor lejano. Allá abajo, en el camino viejo, esperaban los otros 4 hombres. Más adelante, en San Jacinto, una muchacha de 15 años seguía viva solo porque alguien aún no había decidido el momento exacto de romperla. Gabriel Carranza cruzó el umbral con el rostro endurecido. El miedo seguía ahí, pero la deuda pesaba más. Y cuando una deuda así despierta en un hombre como él, deja de importar cuántos sean los que esperan del otro lado. La camioneta de los hombres del Coyote estaba escondida unos metros más abajo del camino de terracería, tapada a medias por los pinos y la oscuridad. Gabriel la vio antes de que ellos lo vieran a él. El reflejo breve de un cigarro encendido, el murmullo de una radio mal bajada, una puerta abierta para ventilar el olor a sudor y diésel. Los 4 esperaban la señal del grupo que había subido a la cabaña. Creían que todavía controlaban la noche. Gabriel descendió por la ladera sin hacer ruido, aprovechando las zonas donde la piedra quedaba limpia de hojarasca. El frío apretaba, pero no tanto como en la parte alta. Allá abajo, el aire olía a tierra húmeda, motor caliente y ese perfume agrio de grasa de armas mal limpiadas. Se detuvo detrás de un tronco caído y observó. 2 hombres estaban fuera de la camioneta. Uno, alto, con chamarra negra y gorra de béisbol, fumaba apoyado en el cofre. El otro orinaba contra un mezquite. Dentro quedaban 2 más, el conductor y el que hablaba por radio largo. Gabriel sabía que un ataque frontal podía resolverse rápido, pero también sabía que el ruido reventaría cualquier margen de sorpresa. Necesitaba pasar desapercibido, bajar a San Jacinto antes de que desde arriba descubrieran el silencio definitivo de la cabaña y ataran cabos. Esperó. El fumador tiró la colilla y dio 2 pasos, apartándose del cofre para estirar la espalda. Gabriel se movió justo entonces. Bajó desde el costado, pegado a la sombra, y le cerró la boca con una mano antes de que el hombre terminara de girar. Lo arrastró detrás del tronco. El segundo, el que seguía de espaldas, alcanzó a escuchar apenas un roce raro sobre la tierra. Cuando volteó, Gabriel ya estaba encima de él. No hizo ningún alarde. No lo necesitó. El golpe fue corto, exacto, demoledor. El hombre se desplomó de rodillas y luego de cara al suelo. Dentro de la camioneta alguien preguntó qué pasaba. Gabriel tomó la gorra del primero, se la puso y caminó con el paso cansino de quien solo va a cerrar una puerta o a pedir lumbre. El del radio, sentado del lado del copiloto, abrió la suya a medio cuerpo y asomó la cara. Eso le bastó a Gabriel. Le hundió el cañón de la escopeta bajo la mandíbula y lo sacó del asiento de un tirón. El conductor alcanzó a buscar algo entre las piernas, quizá una pistola o un fusil corto, pero Gabriel metió medio cuerpo por la puerta y le estampó la culata del arma en la sien. El hombre se quedó tieso contra el volante. No habían pasado ni 15 segundos. Gabriel revisó de inmediato el equipo. Encontró otro radio, 2 celulares, mapas carreteros marcados a mano, una caja de cartuchos, varias botellas de agua, 2 chalecos tácticos y una bolsa con placas intercambiables. En la guantera había algo mejor. Una libreta de entregas con nombres de poblados, horas y cantidades. San Jacinto aparecía otra vez, esta vez sin disfraz, asociado a 3 iniciales y a una anotación simple. La muchacha sigue cerrada. Relevo a las 0000. Todo apuntaba en la misma dirección. Subió al hombre del radio, todavía consciente pero desorientado, al asiento trasero. Le amarró las muñecas con cinchos plásticos y arrancó. No prendió las luces hasta que tomó la brecha principal. No llevaba más de 5 minutos descendiendo cuando el prisionero empezó a recuperarse lo suficiente para comprender la situación. Lo supo por la forma en que cambió su respiración. «No vas a llegar lejos», dijo el hombre con voz ronca. «Ya te metiste donde no debías». Gabriel no volvió la cabeza. «Tú dime si en San Jacinto están solos, o si hay más gente escondida». El hombre soltó una risa breve, seca. «Aunque te lo dijera, no sacas viva a la morra». Gabriel siguió manejando. La camioneta saltaba sobre las piedras. A cada bache, el herido del asiento trasero se mordía una maldición. La noche se abría en curvas negras, entre barrancas y lomas cubiertas de pino. A lo lejos, en el fondo del valle, brillaban como brasas los focos sucios de algunos ranchos y pequeños caseríos.
En esa parte de la sierra, la ley siempre llegaba tarde y con miedo. La gente dormía sabiendo que el camino pertenecía a quien tuviera más hombres y más armas. ¿Quién manda en San Jacinto?, preguntó Gabriel. Nadie que te importe. Gabriel frenó de golpe. La camioneta quedó ladeada sobre la terracería. El prisionero se golpeó contra la puerta y lanzó una maldición más fuerte. Gabriel bajó sin prisa, abrió la parte trasera y lo sacó de un tirón. Lo arrastró hasta el borde de la pendiente. Abajo no había un barranco espectacular, solo oscuridad, piedras y un arroyo seco donde un cuerpo podía desaparecer varios días sin que nadie hiciera preguntas. «Te voy a explicar algo», dijo Gabriel, con una calma que asustaba más que cualquier grito. «Yo no necesito que me caigas bien. Tampoco necesito tiempo. Lo único que necesito es un dato útil antes de que te pierdas allá abajo. Así que decide rápido si quieres ser importante o enterrable». El hombre tragó saliva. Trataba de mantener la mueca desafiante, pero en los ojos ya se le había abierto esa grieta que Gabriel conocía tan bien. «Está un cabrón al que le dicen el tuerto», dijo al fin. «No es jefe grande, nomás cuida la casa. Llega también una mujer, Mirna, la que se encarga de hablar con la muchacha cuando quieren que coopere. Y 2 halcones rondan la plaza y la gasolinera. Nada más». «¿Nada más?» «Nada más por ahorita. El relevo fuerte llega de madrugada desde la mina». Gabriel soltó un poco la chamarra del hombre. «¿Cuántos minutos de aquí a San Jacinto?» 20, si conoces el camino». Gabriel sí lo conocería en pocos minutos. Volvió a subir al prisionero, retomó la brecha y siguió descendiendo. A mitad del trayecto encontró lo que necesitaba: una cruz de caminos con una capilla diminuta y abandonada al pie de un cerro, apenas visible bajo la luz vieja de una lámpara de sodio. Se detuvo ahí. Sacó al hombre del asiento trasero y lo dejó sentado contra la pared de la capilla. Esta vez no lo amenazó, ni siquiera lo miró mucho. «Si sobrevives hasta el amanecer, te va a encontrar alguien», dijo. «¿Eso es misericordia?» Gabriel cerró la puerta de la camioneta. «No, es prisa». Volvió a arrancar. San Jacinto apareció unos minutos después como aparecen los pueblos que el país olvidó. Unas cuantas calles de tierra, fachadas desconchadas, perros flacos husmeando la basura, un kiosco sin música, una presidencia municipal apagada y una gasolinera de una sola bomba donde nadie cargaba a esas horas. Todo estaba demasiado quieto. Gabriel redujo la velocidad y avanzó sin llamar la atención. Llevaba la gorra del sicario, una chamarra que no era suya y la camioneta correcta. En un lugar así, la mitad del engaño consistía en comportarse como si se tuviera derecho a estar ahí. La casa mostaza estaba donde el hombre había dicho. Un portón metálico al frente, un mezquite seco, un patio de grava y al costado el gallinero vacío. No había focos encendidos afuera, pero una luz pálida se colaba por una ventana lateral. Gabriel pasó de largo, dobló en la siguiente esquina y estacionó detrás de una bodega cerrada. Desde ahí, observó el entorno. Tardó menos de 10 minutos en identificar a uno de los halcones. Estaba sentado en una moto sin placas, fingiendo revisar el celular frente a la tienda cerrada de la plaza. El segundo no se veía, pero eso no significaba que no estuviera. Gabriel siguió mirando. Un perro ladró hacia la parte trasera de la casa. Luego cayó. Un hombre salió al patio, fumó medio cigarro y volvió a entrar. Cojeaba apenas del pie derecho. Probablemente el tuerto o uno de sus cuidadores. Gabriel bajó de la camioneta y rodeó la manzana por atrás. Las casas vecinas estaban oscuras. Algunos pobladores, si lo oían, se harían los dormidos. Otros mirarían por la rendija de una cortina y luego fingirían no haber visto nada. Así funcionaban esos pueblos. Sobrevivían bajando la cabeza. En la parte trasera de la casa mostaza encontró un muro mediano, fácil de pasar, y una pila de cubetas viejas junto a un tinaco. También encontró una jaula oxidada y un alambre de tendedero. Todo eso importaba. Todo podía servir. Gabriel no improvisaba. Reorganizaba el terreno a su favor. Volvió sobre sus pasos hasta la camioneta y sacó de ella una bolsa de herramientas. Cinta gris, un bidón de gasolina a medias y una llave cruz. Dejó el vehículo preparado para arrancar de inmediato. Pero antes hizo otra cosa. Caminó hasta la moto del halcón de la plaza. Se acercó desde atrás y le enterró la llave cruz en la base del cuello con una violencia limpia. El muchacho ni siquiera alcanzó a levantarse. Gabriel lo recostó contra la pared como si se hubiera quedado dormido. El segundo halcón apareció menos de 3 minutos después.
Lo delató la radio que quiso contestar y el brillo breve del celular al fondo del callejón. Gabriel ya lo estaba esperando entre las sombras. Cuando el hombre entendió que algo andaba mal, ya tenía el cañón del rifle pegado a las costillas. «Ni respires fuerte», murmuró Gabriel. Lo desarmó. Lo hizo avanzar hasta el patio trasero y lo amarró al pie del tinaco. Esta vez sí le hizo preguntas. El hombre respondió más rápido que los otros. Confirmó que Lucía seguía en un cuarto del fondo, con las manos libres pero la puerta cerrada por fuera. Dijo que Mirna llegaría dentro de 1 hora. Dijo también que el tuerto estaba adentro con otro hombre y que ambos habían bebido desde antes del anochecer. Eso bastaba. Gabriel permaneció un instante en cuclillas, junto al muro, mirando la parte trasera de la casa. La luz de la cocina dibujaba una franja amarillenta sobre la grava. Dentro, una sombra pasó frente a la ventana. Luego otra. En algún punto de la casa, muy tenue, se oyó un golpe seco. Tal vez una silla, tal vez una puerta interior. Lucía seguía ahí. Por primera vez desde que salió de su cabaña, Gabriel sintió algo parecido a una punzada en el pecho. No era miedo por él, era la conciencia exacta del margen mínimo que le quedaba. Si actuaba demasiado pronto, podía despertar al pueblo y reventar la operación antes de tiempo. Si esperaba demasiado, llegarían los refuerzos de la mina y la casa dejaría de ser un escondite vulnerable para convertirse en una trampa. La deuda de Ramiro lo había traído hasta allí. Ahora el rastro del cártel ya no era un rumor ni una libreta manchada de sangre. Era una puerta real, una casa de paredes mostaza en medio de un pueblo dormido, y una muchacha de 15 años respirando al otro lado. Gabriel Carranza apoyó una mano en la grava, midió distancias, prepasó entradas, salidas y puntos ciegos como si su cuerpo entero fuera un mapa. Luego alzó la vista hacia la ventana encendida. Y decidió que esa noche no iba a entrar como un fugitivo. Iba a entrar como la peor noticia que aquel cártel hubiera recibido en años. Gabriel no esperó a que el sueño, el alcohol o la costumbre terminaran de adormecer la casa. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Había una muchacha encerrada al fondo, un par de hombres armados al frente y refuerzos moviéndose en algún punto entre San Jacinto y la mina. No podía regalarles ni media hora. Entró por atrás, saltó el muro, cayó sin ruido sobre la grava y se quedó inmóvil un segundo, escuchando. Desde la cocina llegaban voces apagadas, una botella golpeando la mesa y el rumor de un televisor encendido a volumen bajo. El resplandor azul de la pantalla se filtraba por la rendija de una cortina. Más al fondo, la casa respiraba distinto. Una quietud tensa, ajena al desorden de los hombres que se sentían dueños de todo. Gabriel avanzó pegado a la pared. Al pasar junto a la ventana de la cocina alcanzó a verlos. Uno era bajo, ancho, con una playera sin mangas estirada sobre el vientre y una pistola metida en la pretina. El otro, más alto, con bigote ralo y un ojo opaco cubierto por una nube blanquecina, bebía cerveza sentado frente al televisor. El tuerto. No hacía falta que nadie se lo confirmara. Tenía la postura de los hombres acostumbrados a mandar en espacios pequeños, descuidados por fuera, pero con la cabeza siempre calculando la violencia más cercana. Gabriel siguió hasta la puerta del fondo. Estaba cerrada con una aldaba vieja. La abrió apenas lo justo para entrar al pasillo. El aire interior olía a humedad, cloro barato y sudor seco. A su izquierda había un cuarto con la puerta abierta y una cama extendida. A la derecha un baño. Al fondo una puerta cerrada con un candado interior, seguramente Lucía. En la cocina el tuerto soltó una carcajada áspera. El otro dijo algo que Gabriel no alcanzó a oír. Luego el televisor subió de volumen. Gabriel aprovechó ese ruido. Sacó una navaja fina del bolsillo y trabajó el candado desde dentro, con paciencia, sin forzarlo más de lo necesario. El metal se dio con un chasquido mínimo. Abrió. Lucía estaba sentada en el suelo, junto a la cama, envuelta en una cobija delgada. Tenía el cabello revuelto, los ojos enormes y esa expresión vacía de quien ya ha llorado demasiado para seguir haciéndolo. Cuando la puerta se abrió, dio un respingo y retrocedió hasta pegar la espalda a la pared. Gabriel levantó una mano. «No hagas ruido», murmuró. «Vengo por ti». La muchacha lo miró con una desconfianza absoluta, casi animal. No vio un salvador. Vio a otro hombre armado entrando en la oscuridad. «Soy amigo de tu papá», dijo Gabriel. El nombre no produjo alivio, solo un pequeño temblor. «Mi papá está muerto, ¿verdad?». Gabriel no respondió de inmediato.
No por crueldad, sino porque no había forma limpia de meter esa verdad en un cuarto tan chico. Lucía entendió la respuesta en el silencio. Afuera, una silla raspó el piso de la cocina. Gabriel se inclinó hacia ella. Escúchame bien. Vamos a salir por atrás. No corras si yo no te lo digo. No grites si escuchas disparos. Y si algo pasa, te tiras al suelo y no te levantas hasta que yo te jale. ¿Entendiste? La muchacha asintió, rígida. Gabriel le ofreció la mano. Lucía dudó apenas un segundo y se incorporó por su cuenta, sin tocarlo. Tenía el orgullo de su padre. O tal vez solo el miedo suficiente para no confiar en nadie. Comenzaron a avanzar por el pasillo cuando sonó la radio del otro cuarto. Una voz quebrada por la estática preguntó por el halcón de la plaza. El tuerto respondió desde la cocina con un «ahorita» molesto. Después hubo silencio. Uno de los hombres se levantó. Gabriel oyó sus pasos acercarse. No alcanzaban a salir por atrás. Empujó a Lucía dentro del baño y le tapó la boca con 2 dedos antes de que pudiera reaccionar. El hombre abrió la puerta del pasillo justo en ese momento. Traía la cerveza en una mano y la otra cerca de la pistola. Tardó una fracción de segundo en procesar la escena. Le bastó. Gabriel salió de la sombra y lo estrelló contra la pared. La botella se rompió. El hombre alcanzó a jadear. Gabriel lo remató antes de que el sonido creciera. El golpe, sin embargo, sí alertó al tuerto. ¿Qué chingados pasó?, gritó desde la cocina. Gabriel sacó a Lucía del baño. «Ahora sí, corre». Atravesaron el patio trasero mientras detrás de ellos se abría la puerta interior y el tuerto empezaba a entender. Sonó el primer disparo. La bala pegó en el marco trasero y arrancó astillas. Lucía se agachó instintivamente. Gabriel la empujó hacia el muro. ¡Sube! La muchacha resbaló al primer intento. Gabriel la impulsó por la cintura y logró pasarla al otro lado. Él estaba por seguirla cuando el tuerto apareció en la puerta con el arma levantada. Disparó 2 veces más. Gabriel cayó detrás del muro justo cuando las balas se reventaban una cubeta y perforaban el tinaco, que empezó a escupir agua sobre la grava. «¡Ciérrenle las salidas!», bramó el tuerto. «¡Es Carranza! ¡Es ese hijo de la chingada!». Ya sabían quién era. Gabriel tomó a Lucía de la muñeca y la arrastró por el callejón trasero entre sombras, bardas bajas y perros enloquecidos por el ruido. La moto del halcón seguía junto a la plaza, pero ya no servía de nada. El pueblo entero iba a despertar. Llegaron a la camioneta y subieron mientras a lo lejos se abrían puertas, encendían focos y empezaban a brotar las primeras voces nerviosas. Gabriel arrancó sin luces. Detrás, la casa Mostaza se llenó de gritos y motores. San Jacinto dejó de ser una madriguera somnolienta y se convirtió en un avispero. En cuanto salieron del pueblo por la brecha norte, Gabriel vio los primeros faros perseguirlos a la distancia. Lucía iba rígida en el asiento del copiloto, abrazándose a sí misma. Quería preguntar cosas, se le notaba en la forma en que respiraba, pero el miedo le cerraba la garganta. «Ponte esto», dijo Gabriel, lanzándole una chamarra del asiento trasero. La muchacha obedeció. La terracería empezó a subir entre curvas cerradas, peñas y bosques más espesos. Gabriel conocía suficiente de esos caminos para entender algo de inmediato. No lograrían perderlos en carretera. La camioneta era pesada, el terreno se angostaba, y los hombres del cártel tendrían apoyo por radio. Además, el tuerto ya había dado el nombre. Eso significaba que la cacería había cambiado de nivel. No iban a perseguir a un intruso cualquiera. Iban a perseguir a Gabriel Carranza. 3 kilómetros más arriba apagó el motor y dejó que la camioneta rodara en silencio, hasta meterse entre unos pinos jóvenes, fuera de la brecha principal. Ahí bajó con rapidez, sacó munición, una lámpara, agua y 2 cobijas, y le indicó a Lucía que se moviera. «¿Qué haces?», preguntó ella por primera vez, con la voz rota. «Te estoy sacando viva». «¿Nos van a alcanzar?». «Sí». La sinceridad le heló más la cara que el viento. «Entonces, ¿para qué parar?». Gabriel la miró de frente. «Porque en el camino ellos deciden. Arriba en la sierra decido yo». Abandonaron la camioneta y comenzaron a subir a pie por un sendero casi invisible que se despegaba del barranco y trepaba hacia una zona de peñascos y bosque cerrado. Lucía jadeaba al poco rato. No estaba hecha para ese terreno, ni para esa noche. Gabriel redujo el paso lo justo para que no se quebrara, pero no tanto como para regalar distancia. Detrás de ellos, los motores llegaron a la camioneta escondida menos de 10 minutos después. Sonaron voces, insultos, puertas azotadas. Luego, varios disparos al aire, señal para reagruparse. Más abajo, en el fondo del camino, otro vehículo respondió con luces. La cacería había comenzado.
Gabriel condujo a Lucía hasta una formación rocosa donde el viento pegaba menos. La dejó oculta entre dos piedras y le dio el rifle descargado. «No es para disparar», dijo. «Es para que no sientas que estás sola. Quédate aquí. Si oyes pasos que no sean los míos, te arrastras cuesta abajo por la zanja y no sales aunque escuches mi voz. ¿Entendiste?» Lucía apretó el arma con ambas manos y asintió, temblando. Gabriel regresó sobre sus propias huellas apenas unos metros. Luego se desvió hacia un tramo de suelo duro donde casi no marcaba la bota. Desde allí preparó la primera trampa. No necesitó explosivos ni equipo sofisticado. Le bastaron la pendiente, unas piedras flojas y una vieja técnica de montaña. Desviar el peso exacto al sitio exacto. Las linternas de los perseguidores empezaron a filtrarse entre los troncos. Eran al menos 6. El tuerto venía con ellos. Gabriel reconoció su voz. También oyó una más serena, más seca, dando órdenes cortas. Ese no era hombre de pueblo. Debía ser uno de los que venían de la mina, quizá el relevo. «¡Se dividieron!», gritó uno. «No», corrigió la voz seca. «Él quiere llevarnos arriba. No le regalen el flanco». Gabriel sonrió apenas, sin alegría. Ese sí entendía. Esperó a que el primero llegara a la zona de roca suelta. El hombre avanzaba con prisa, confiado en la superioridad del grupo. Gabriel soltó la piedra que sostenía con la punta de la bota. El talud se dio con un rugido corto. No fue un derrumbe enorme, pero sí suficiente. El perseguidor perdió pie, trastabilló y arrastró a otro en su caída. Los gritos rompieron el bosque. Los de atrás se frenaron en seco. Gabriel disparó entonces una sola vez, no para acertar, sino para quebrarles la cabeza con la dirección falsa del sonido. Las linternas giraron hacia un costado. Él ya se había movido al contrario. La voz seca volvió a mandar. «¡Cúbrame la loma! ¡No lo sigan en fila, carajo!». Demasiado tarde. Gabriel ya estaba detrás de uno de los hombres más rezagados. Lo derribó sin ruido y le arrebató el radio. «Lo tengo a la vista», susurró por otra frecuencia, imitando el jadeo del caído. Bajó al arroyo. 2 de los hombres mordieron el engaño y se desviaron de inmediato. Gabriel oyó cómo descendían hacia el cauce seco, alejándose del grupo principal. No fue a rematarnos. No tenía tiempo para cazar uno por uno. Su misión era otra: romper la persecución, estirarla, pudrir su coordinación hasta dejar solo miedo y cansancio. La sierra empezó a hacer el resto. El suelo se volvió más inclinado, las ramas más cerradas, la noche más espesa. El viento arrastraba polvo frío y olor a resina. Cada luz de linterna era una confesión de vulnerabilidad. Cada radio encendido, una invitación al error. Gabriel se movía por ese terreno como si hubiera nacido de él. No corría por desesperación, sino por cálculo. Dejaba huellas donde quería, las borraba donde importaba. Los empujaba hacia zonas donde la pendiente obligaba a mirar al piso en vez de al frente. Una ráfaga pasó rozando una roca a menos de 1 metro de su cabeza. La voz seca había logrado reubicarse mejor de lo que esperaba. Gabriel se agachó de inmediato. Ya no era solo el tuerto con sus hombres. Había alguien más peligroso guiando la persecución. Lo confirmó un momento después, cuando oyó el chasquido singular de un rifle con supresor. No muy fuerte, preciso, profesional. Francotirador no, pensó. Tirador designado. Suficiente para cerrarle el paso si le regalaba silueta. Volvió junto a Lucía. La muchacha seguía donde la dejó, con la cara endurecida por un miedo casi inmóvil. «Nos encontraron», dijo ella, adivinándolo. «Todavía no». La hizo levantarse y comenzaron a avanzar por una vereda de venados que bordeaba un desfiladero bajo. Más abajo corría un cauce seco lleno de piedras grandes y troncos arrastrados por lluvias viejas. Gabriel lo eligió porque obligaría a los perseguidores a bajar desordenados si querían cortar camino. Detrás, la voz seca volvió a escucharse, ahora más cerca. «No le pierdan presión. La muchacha vale más viva que todos ustedes». Lucía oyó esa frase y tropezó. Gabriel la sostuvo antes de que cayera. «No los escuches», dijo. Pero él sí los escuchaba. Y entendió que aquello no iba a terminar en una simple escapada por el monte. El coyote ya había puesto precio real sobre la persecución. Ya no se trataba solo de recuperar una rehén o limpiar un error en San Jacinto. Se trataba de cortar de raíz el regreso de un hombre que muchos daban por borrado. Gabriel descendió con Lucía hasta el cauce seco, y al tocar el fondo pedregoso, sintió un cambio dentro de sí.
Algo viejo, duro y perfectamente despierto terminaba de ocupar su sitio. La huida había acabado. Ahora sí empezaba la caza. Y en la Sierra Madre, de noche, entre barrancas y pinos, eso solo significaba una cosa. Alguno de los dos bandos iba a dejar de existir antes del amanecer. El cauce seco se convirtió en su única carretera hasta el amanecer. Gabriel avanzaba primero, escogiendo dónde apoyar la bota entre piedras lisas, raíces expuestas y troncos muertos. Mientras Lucía lo seguía a menos de 1 metro, respirando con la boca abierta y apretando el rifle descargado como si fuera un talismán. Arriba, entre los pinos, las voces del grupo perseguidor se quebraban y se multiplicaban por el eco de la sierra. Ya no sonaban como una sola fuerza, sonaban cansadas, sonaban nerviosas, sonaban humanas. Eso le convenía. No intentó rematarlos a todos. No valía la pena gastar tiempo ni munición en una vendetta que no cambiaba el objetivo principal. Necesitaba llegar a la mina antes de que el cártel entendiera 2 cosas al mismo tiempo: que Lucía ya no estaba en San Jacinto y que Gabriel Carranza no huía a ciegas, sino que iba directo al corazón del problema. A ratos la muchacha tropezaba y se mordía al grito. A ratos parecía endurecerse más con cada kilómetro. Gabriel lo notaba en su forma de moverse. Al principio seguía por puro terror. Luego empezó a anticipar los pasos, a agacharse antes de que él se lo pidiera, a leer el terreno. Era hija de Ramiro. La sangre vieja terminaba asomándose incluso bajo el miedo. Cuando el primer hilo de luz comenzó a manchar de gris las crestas más altas, Gabriel los sacó del cauce y los llevó a una cornisa cubierta de matorral, bajo desde donde se veía una parte del valle. Allí, entre la neblina fría del amanecer, apareció por fin la mina. No era una mina en funcionamiento ni una ruina total. Era algo peor, un cadáver de industria reutilizado con inteligencia criminal. Se extendía en una ladera partida por antiguas explosiones de dinamita, con plataformas cortadas en la roca, techumbres de lámina, bodegas largas color óxido y 2 bocas negras abiertas en la montaña como heridas que nunca cerraron. Más abajo había una casa grande de concreto, varios vehículos estacionados, un patio cercado con tambos, una antena repetidora y lo que alguna vez fueron oficinas de ingenieros, ahora convertidas en centro de mando. No había ostentación, solo eficiencia. Todo estaba dispuesto para resistir, mover mercancía, esconder gente y desaparecer pruebas. Lucía siguió la dirección de su mirada y se quedó helada. ¿Ahí me iban a llevar? Gabriel no respondió de inmediato. Veía cosas que ella todavía no podía ver. 2 puestos de observación camuflados con malla sombra. Un camino principal con acceso fácil para trocas grandes. Una brecha secundaria, casi oculta, que subía por detrás de los taludes. Señales recientes de movimiento pesado. Y sobre todo, disciplina. La mina no era un nido improvisado de pistoleros. Era una instalación pensada por alguien que entendía logística, aislamiento y control del terreno. Sí, dijo al fin. Lucía tragó saliva. ¿Vamos a seguir corriendo? Gabriel miró de nuevo el complejo. Pensó en Ramiro. Pensó en el tuerto, en la voz seca del perseguidor, en la libreta manchada de sangre. Pensó también en el tiempo. En ese punto ya debían haber encontrado la casa vacía en San Jacinto, el halcón muerto en la plaza, el otro amarrado al tinaco, la camioneta abandonada y el rastro roto de la persecución en la sierra. El coyote sabría a esa hora que alguien no solo le había quitado una rehén, sino que además caminaba con información suficiente para hincarle el diente donde más le dolía. No, pensó Gabriel, ya no estaban huyendo. No, dijo, ahora vamos a entrar. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Tú solo? Gabriel volteó hacia ella. No necesito tumbar todo, solo necesito romper el centro. La dejó escondida en una grieta entre rocas, cubierta con una cobija y una chamarra. Le dio agua, un cuchillo pequeño y la ubicación exacta a la que debía correr si escuchaba 3 disparos seguidos. No le adornó nada. No le prometió que sería fácil. Tampoco le dijo que saldrían sin problemas. Solo le habló con la claridad fría de quien ya aprendió que, en ciertos momentos, mentir para tranquilizar a alguien es una forma de condenarlo. Si no regreso antes de que el sol toque aquella antena, dijo señalando la cresta, bajas por la zanja hasta el camino viejo. No te detienes con nadie. Si ves soldados, te acercas. Si ves municipales, te escondes. ¿Entendiste? Lucía asintió, pero lo detuvo antes de que se fuera. Mi papá sí creyó que tú vendrías.
Gabriel se quedó inmóvil un segundo. No contestó. Solo recogió el rifle y se perdió ladera abajo. La aproximación por la brecha secundaria le tomó casi una hora. Lo hizo lento, pegado a la roca, entrando y saliendo de zonas de sombra, para que los vigías confundieran su figura con arbustos o con el propio relieve. El sol apenas despuntaba detrás de la sierra, y eso jugaba a su favor. La luz aún era débil, sesgada, incierta. Lo suficiente para ver, no lo suficiente para confiarse. Cerca del nivel inferior encontró el primer punto ciego real, una zanja abierta para cableado viejo, hoy casi cubierta por tierra y maleza, que lo dejó a 20 metros de una bodega lateral. Desde ahí, escuchó motores al ralentí, radios, risas tensas y el arrastre de unas cajas metálicas. También alcanzó a distinguir dos palabras que le interesaron más que cualquier otra: archivo y patrón. El coyote estaba allí. No necesitó confirmarlo con una foto ni con un nombre. Había una manera específica en que los subordinados se tensan cuando el hombre verdadero se encuentra cerca. Hablan menos, caminan distinto, dejan de improvisar. Gabriel esperó a que un cargador saliera solo por la puerta lateral de la bodega, fumando con sueño. Lo derribó detrás de los tambos, le quitó el gafete plastificado y la chamarra, y en menos de un minuto ya caminaba cargando una caja vacía hacia la zona de oficinas como si perteneciera al lugar. En sitios como la mina, el uniforme principal no era la tela, era la seguridad con que uno ocupaba el espacio. Atravesó el patio sin que nadie lo detuviera. La casa de concreto que servía de centro de mando tenía ventanas angostas, una puerta doble reforzada y dos hombres de guardia que dejaban pasar solo a quien reconocían de cerca. Gabriel no intentó entrar por ahí. Rodeó el edificio y encontró lo que siempre busca el poder cuando se cree bien protegido: la parte de atrás. Un cuarto de máquinas, un respiradero amplio, ductos improvisados, una puerta metálica de servicio y el sonido constante de generadores alimentando luces, cámaras, radios y equipos de cómputo. No podía volar el lugar, no con Lucía todavía arriba y con la montaña llena de hombres que podrían cerrarle la salida. Pero sí podía hacer algo mejor: dejar ciego al corazón del sistema justo cuando más confiado se sintiera. Revisó el cableado exterior, memorizó la secuencia de carga y buscó una manera de golpearlo sin provocar un apagón inmediato que pusiera a todos en alerta antes de tiempo. Encontró la respuesta en 3 bidones de combustible alineados junto al generador auxiliar y en un tablero mal protegido por una cubierta de lámina. No necesitaba una explosión grande, necesitaba una falla escalonada, un infarto eléctrico que comenzara como accidente y terminara como pánico. Preparó todo sin activar nada aún. Luego buscó una entrada al edificio principal y la halló donde suponía: un pasillo técnico usado por mantenimiento, conectado al cuarto de máquinas. Bajó por ahí, entre tuberías calientes y olor a diésel, hasta una zona más fresca y silenciosa, donde el eco ya no sonaba industrial, sino humano. Voces, teclados, el golpe seco de carpetas sobre una mesa. Se asomó desde una rendija. Era una sala amplia, adaptada con prisa pero con dinero. Había mapas clavados en muros, pantallas, radios, armas largas apoyadas en lockers y 3 mesas llenas de papeles, laptops y teléfonos satelitales. 2 hombres trabajaban junto a una impresora. Otros 2 discutían cerca de un archivero metálico abierto. Y al fondo, de espaldas a todos, con una mano apoyada sobre la mesa principal, estaba un hombre alto, delgado, con camisa impecable bajo un chaleco táctico oscuro. No gritaba, no necesitaba hacerlo. La sala giraba alrededor de él con esa obediencia sorda que solo provocan los jefes verdaderos: el coyote. Gabriel no sintió odio al verlo, sintió interés. Quería entender el mecanismo. Quería verle la cara al tipo de hombre que había convertido una vieja mina en un cerebro de guerra, corrupción y secuestro. El coyote levantó una carpeta, hojeó 2 páginas y habló con una voz sorprendentemente serena. Quiero cerrada toda la Sierra Norte antes del mediodía. Si Carranza sigue vivo, va a intentar romper por aquí o por aquí. Puso 2 dedos sobre el mapa. La voz seca de la persecución respondió desde un costado. Gabriel no lo había visto al principio, pero ahí estaba. Un exmilitar o expolicía, por la postura, por el tono, por la manera de analizar el terreno sin meter emoción. Llevaba el brazo izquierdo vendado y la mirada despierta, amarga. Si sigue vivo, ya no está corriendo, dijo ese hombre. Está buscando entrar. El coyote levantó apenas la cabeza. Entonces que entre. Hubo una pausa mínima,
Ninguno de los presentes entendió del todo a qué se refería, pero Gabriel sí. No era arrogancia vacía, era cálculo. El coyote no pensaba defender solo la periferia. Pensaba usar el corazón del lugar como trampa, como escenario controlado. Quería atraerlo hasta el centro y reventarlo ahí, donde cada pasillo, cada puerta y cada respiradero ya le pertenecían. Gabriel retrocedió en silencio. Ahora ya sabía lo importante. El coyote estaba en la sala de mando. El archivo seguía abierto, y la mina no solo era una fortaleza, era un cebo. Entrar de frente sería suicidio. Marcharse con las manos vacías sería traicionar todo lo que Ramiro había entregado al morir. Volvió al cuarto de máquinas y observó el interruptor preparado, el combustible, el tendido eléctrico vulnerable y la ruta de escape hacia la ladera. Ya no estaba ante una simple base, estaba ante el corazón del monstruo. Y entendió algo más. Ese corazón no iba a dejar de latir con una bala. Había que arrancarle primero el orden, la vista y la certeza. Gabriel ajustó el reloj viejo de su muñeca, respiró una sola vez y activó el primero de los cambios. Allá arriba, dentro de la montaña tomada por el cártel, el corazón del logobo seguía latiendo con calma. Todavía no sabía que acababa de recibir su última oportunidad para seguir entero. El primer cambio fue tan pequeño que nadie en la sala de mando lo interpretó como una amenaza. Una caída breve de voltaje. Un pestañeo casi imperceptible en las lámparas del corredor técnico. Un zumbido raro en uno de los monitores. Luego, todo volvió a estabilizarse. Eso era exactamente lo que Gabriel quería. No buscaba apagarlo todo de golpe. Un apagón total habría levantado al instante el reflejo de combate de todos los hombres dentro de la mina. Habrían cerrado puertas, sellado rutas, encendido generadores de respaldo y atrincherado al coyote como a una reliquia sagrada. No. Lo que Gabriel necesitaba era algo más fino. Sembrar la duda primero, el fastidio después y el caos al final, cuando la sensación de control ya estuviera resquebrajándose desde dentro. Volvió a asomarse por la rendija del pasillo técnico. Uno de los operadores le dijo al otro que revisara el tablero secundario. El hombre de la voz seca miró hacia el techo, como si buscara en el zumbido de los cables una anomalía más profunda. El coyote, en cambio, ni siquiera se movió. Seguía sobre el mapa, dando órdenes con la tranquilidad de quien cree que cualquier falla del sistema puede resolverse con más hombres, más radios y más miedo. Gabriel se apartó y descendió un nivel. Debajo de la sala de mando, la vieja mina tenía una red de galerías adaptadas a usos distintos. Algunas seguían siendo túneles puros, húmedos, apuntalados con vigas viejas y olores de piedra mojada. Otras habían sido reforzadas con concreto, puertas metálicas y alumbrado industrial. Ramiro no había exagerado. Aquello era una mezcla de bodega, cárcel, centro de operaciones y agujero para desaparecer personas sin dejar rastro. Gabriel avanzó por el corredor inferior hasta oír algo que lo hizo detenerse. No fue un grito, fue peor. Fue el sonido de alguien tratando de no llorar. Venía de una sala lateral, cerrada por una reja metálica. Gabriel se acercó con el rifle pegado al pecho y observó a través de la malla. Dentro había 3 personas sentadas en colchonetas sucias, con las manos libres pero sin ninguna posibilidad real de fuga. Un chofer de mediana edad con la cara hinchada, una mujer muy joven con la mirada perdida y un muchacho de no más de 17 años que tenía la nariz rota. No eran hombres armados. No eran parte del engranaje. Eran mercancía humana, rehenes, testigos, presión, deuda convertida en carne. El muchacho alzó la vista y, al ver a Gabriel armado y cubierto de polvo de la sierra, retrocedió contra el muro. No sabía si lo que estaba del otro lado de la reja era rescate o una forma nueva del horror. Gabriel siguió de largo. No porque no le importaran, sino precisamente porque sí le importaban. Y entendía el precio. Si intentaba sacarlos a todos en ese momento, perdería la única ventaja real que tenía: el silencio. La mina estaba llena de pasillos, guardias, cámaras y hombres que podían bloquear salidas en segundos. Salvar a 3 sin desarmar antes el centro significaba condenar a Lucía, a sí mismo y probablemente a ellos también. La lógica era clara, y aún así le supo a podredumbre. Avanzó unos metros más y encontró otra puerta. Esta vez, cerrada con llave electrónica y un cerrojo mecánico adicional. Detrás se oía la voz de una mujer, baja, ensayada, como si estuviera repitiendo un papel aprendido para quebrar a alguien sin necesidad de tocarlo. Si cooperas, todo esto termina más fácil. Nadie quiere hacerte daño de más.
pero tú decides cuánto tarda. Mirna, pensó Gabriel. Se acercó a la rendija lateral y vio el interior. Era una sala de interrogatorio improvisada. Una mesa, 2 sillas, un foco alto, una cámara en la esquina y al otro lado una muchacha flaca de cabello oscuro que no sería mayor que Lucía por mucho. Tenía los ojos hinchados, los nudillos pelados y una determinación casi rota que todavía no terminaba de morir. Mirna estaba frente a ella, impecable, serena, con una carpeta sobre las rodillas. No había violencia visible, no hacía falta. La verdadera tortura en lugares así no era siempre la descarga eléctrica ni el golpe. A veces era la voz paciente que te convence de que nadie viene, de que no existes fuera de ese cuarto, de que cooperar ya no es traición sino una forma cansada de seguir respirando. Gabriel sintió una presión dura detrás del esternón. No podía seguir pasando puertas. No podía seguir diciéndose que primero una misión y luego el resto, porque ese luego llevaba años pudriéndose en todo el país. Alguien siempre encontraba una razón táctica para dejar a otro encerrado un rato más, un día más, una operación más. Así era como la gente desaparecía del mundo, sin que nadie sintiera exactamente cuándo había cruzado la línea moral hacia la que juró no volver. Gabriel retrocedió un paso. La bestia dentro de él tenía una solución simple: apagar todo, matar a quien se atravesara, salir con Lucía y dejar detrás un montón de muertos y puertas cerradas. Era lo más rápido, lo más seguro, lo que el hombre que había sido en otros tiempos habría elegido sin pestañear. Pero ya no era ese hombre, o no quería serlo del todo. Volvió sobre sus pasos hasta el cuarto de máquinas, mirando con otra luz cada decisión posible. Seguía necesitando quebrar el centro, pero ahora el problema era distinto. Ya no se trataba solo de golpear al coyote. Se trataba de hacerlo sin volverse una máquina ciega que clasificara vidas humanas por orden de utilidad. Revisó otra vez el sistema eléctrico. Había 2 alimentaciones principales y un respaldo escalonado. Si destruía el tablero entero, las puertas con control electrónico quedarían bloqueadas unas, abiertas otras, y el complejo entraría en pánico total. Demasiado azar. Demasiadas vidas ajenas colgando de un golpe bruto. En cambio, si inducía una sobrecarga en la red de monitoreo y comunicaciones, podía dejar ciegas las cámaras y radios sin comprometer por completo los cerrojos mecánicos. Le daría menos caos instantáneo, pero más margen de acción humana. Era una opción peor tácticamente, y mejor moralmente. Eso era, pensó, la verdadera cuenta de la humanidad. Aceptar el camino menos eficiente cuando el más limpio en apariencia exige ensuciarte para siempre. Preparó el desvío con paciencia quirúrgica. Cortó una línea secundaria, puenteó otra, saboteó un fusible para que la avería pareciera interna y dejó el combustible listo, no para explotar, sino para forzar a los mecánicos a apagar secciones específicas. Después volvió al corredor y esperó el momento. Llegó antes de lo previsto. Una alarma amarilla parpadeó en un panel y, casi al mismo tiempo, 3 radios comenzaron a chillar con ruido blanco. Los monitores del puesto central perdieron imagen uno tras otro, sustituyendo cámaras por lluvia electrónica. Un operador maldijo. Otro golpeó el costado de una pantalla. El hombre de la voz seca se puso de pie de inmediato. «No es casualidad», dijo. El coyote levantó la vista por primera vez con un cambio real en el rostro. No miedo todavía, irritación. «Sellen salidas interiores. Que nadie se mueva sin confirmación visual». Gabriel ya estaba moviéndose. Bajó primero a la sala de Mirna. Forzó el cerrojo mecánico con una palanca corta y entró justo cuando la mujer se levantaba de la silla, confundida por la falla de energía parcial. Mirna alcanzó a girarse, pero la culata del rifle la cayó antes del grito. La muchacha en la silla quedó inmóvil, petrificada. «Escúchame», dijo Gabriel, cortándole las ataduras. «Si quieres salir, no corro por ti 2 veces». La joven tardó un segundo en procesarlo. Luego asintió con una rapidez desesperada. «Atrás, junto al cuarto de máquinas. Espera ahí hasta que te mande bajar», le indicó. Siguió luego a la reja de los otros 3. Uno de los cerrojos había quedado sin corriente, pero el segundo seguía firme. Lo abrió con la llave hallada en el cinturón de un técnico inconsciente en el pasillo. El chofer se levantó enseguida. La mujer joven tardó más. El muchacho de la nariz rota no dejaba de mirar el arma de Gabriel como si temiera que aquello fuera una prueba cruel del cártel. «No hablen, no se separen. Y si oyen tiros, se tiran al suelo. Si corren en direcciones distintas, se mueren todos». No los dijo para asustarlos.
Lo dijo porque era verdad. Los llevó hasta una intersección segura, entre el cuarto de máquinas y una rampa lateral de servicio. Allí podían quedar ocultos de momento. Allí todavía no eran libres, pero ya no eran piezas inmóviles dentro del mecanismo de El Coyote. Entonces sonaron 2 disparos arriba. No de combate abierto, de ejecución. Gabriel alzó la vista. Un instante después, una voz por altavoz recorrió las galerías. Era El Coyote. Seguía hablando con esa serenidad de administrador del horror. Gabriel Carranza, ya entendí tu problema. Tú no viniste solo por la muchacha. Viniste a demostrarte algo. Te equivocaste de sitio para hacerlo. Hubo una pausa. Luego continuó. Acabas de abrir 2 celdas. Muy noble, muy humano. Pero cada vez que tú eliges a uno, dejas a otro sin tiempo. Gabriel sintió que el aire de la galería se volvía más frío. La voz siguió. Trae a la niña de regreso y te dejo salir con ella. Quédate con tus principios, con tus rescatados y con la idea romántica de que todavía hay líneas que no cruzas. Si no, empiezo a vaciar cuartos. La amenaza era simple y perfecta. El Coyote había entendido la grieta moral y acababa de meter el cuchillo por ella. Gabriel miró a las personas que acababa de sacar. La muchacha del interrogatorio todavía temblaba. El chofer apretaba la mandíbula con una furia muda. El joven de la nariz rota parecía incapaz de decidir si rezar o correr. Ninguno de ellos tenía culpa de ese juego, y sin embargo, ya estaban dentro. Aquello era la verdadera trampa de la mina. No las armas, no las paredes. La obligación de elegir a quién no abandonar. Gabriel apoyó la espalda un segundo contra el concreto húmedo y cerró los ojos apenas lo justo para ordenar la mente. La bestia interior volvió a ofrecer la respuesta de siempre. Subir, matar, terminar rápido. Pero el Coyote quería precisamente eso. Quería empujarlo hacia la eficacia salvaje, convertirlo en una fuerza bruta, predecible, brutal, incapaz de cargar a otros sin romperlos. Gabriel abrió los ojos. Entendió entonces que la humanidad no era una virtud blanda, era una forma más difícil de guerra. Costaba tiempo, costaba sangre, costaba ventaja, y él iba a pagarla. Se volvió hacia los liberados y le señaló la rampa de servicio. Van a subir por aquí cuando escuchen el apagón total, no antes. Si corren antes, los cazan. Si esperan mi señal, al menos tendrán sombra. ¿Y tú?, preguntó la muchacha del interrogatorio. Gabriel revisó el rifle. Luego miró hacia arriba, donde el centro de la mina seguía latiendo con rabia creciente. Yo voy a cobrar lo que falta. Y al decirlo, supo que ya no estaba peleando solo por Lucía, ni por la deuda con Ramiro. Estaba peleando por no dejar que hombres como el Coyote definieran el valor de una vida, según lo útil que fuera para negociar. Esa era la verdadera cena de la humanidad. Tener que entrar más hondo en el infierno, precisamente porque aún te importa quién sigue encerrado dentro. El apagón total no llegó de inmediato. Primero murió una hilera de lámparas del pasillo norte. Luego una pantalla explotó en chispas dentro de la sala de mando. Después los generadores empezaron a pelear entre sí, entrando y saliendo de carga como animales heridos. La mina entera cambió de sonido. Antes era un organismo controlado, ventilación, radios, pasos, motores. Ahora era una bestia asmática. Zumbidos, alarmas parciales, puertas que intentaban cerrarse y no podían, hombres gritándose coordenadas contradictorias en corredores donde la luz parpadeaba, como si el propio monte quisiera tragarse el complejo. Gabriel subió por la rampa interior dejando atrás a los liberados, sabiendo que cada segundo ganado abajo costaba otro arriba. Ya no podía dividirse entre todos. Había hecho lo que estaba en su mano sin reventar el lugar entero sobre inocentes, y ahora solo quedaba una cuenta pendiente. El Coyote seguía vivo. Lucía seguía escondida en algún punto de la estructura, y la mina, aún herida, todavía obedecía en parte a quien conocía sus entrañas mejor que nadie. Al llegar al nivel de mando, encontró el primer cuerpo tirado junto a una consola. Uno de los operadores. Un disparo limpio entre ceja y ceja. No era daño colateral, era mensaje. El Coyote ya había empezado a vaciar cuartos, como prometió. En una guerra normal, matar a los tuyos es señal de descontrol. En manos de alguien como él era otra cosa. Prueba de soberanía absoluta. Un recordatorio de que, si no podía conservar el orden, al menos conservaría el terror. Gabriel avanzó entre sombras partidas por la luz enferma de los focos. La voz seca del perseguidor volvió a sonar en un pasillo lateral. Cubra las salidas del nivel superior. No lo dejen bajar otra vez.
Gabriel no fue hacia él. Sabía que aquel hombre era peligroso precisamente porque seguía pensando en términos de cerco, desplazamiento y ventaja. Si se detenía a cazarlo, le regalaría tiempo al verdadero objetivo. Cruzó una oficina vacía, pateó una silla hacia un corredor opuesto para sembrar un ruido falso y se deslizó hasta una puerta metálica con el letrero de archivo, clavado de forma provisional. Allí dentro, si Ramiro no había exagerado, estaba la parte más podrida del sistema. Nombres, pagos, rutas, sobornos, videos, grabaciones, registros de quién compraba protección y quién vendía silencio. La puerta tenía código. Gabriel no lo tenía, pero sí tenía una llave de emergencia encontrada en el cinturón de un técnico del cuarto de máquinas. Tardó 2 intentos. El tercero funcionó. Entró. El archivo era más grande de lo que esperaba. Estanterías móviles, archiveros metálicos, cajas numeradas, discos duros, laptops cerradas y 2 cajas fuertes abiertas a medias. No era solo dinero, era memoria organizada, prueba, chantaje, gobierno paralelo empaquetado en carpetas y respaldos digitales. Gabriel avanzó hasta la mesa central y alcanzó a ver nombres de comandantes municipales, jueces, alcaldes, empresarios madereros, militares retirados, rutas de trasiego, pagos por protección, listas de desaparecidos convertidos en deuda cancelada. Todo lo que un país finge no saber estaba allí, impreso, clasificado y cobrando intereses. Tomó 2 discos duros, una libreta de claves y una carpeta gruesa con sellos oficiales robados. No podía cargar más. Y tampoco tendría tiempo de revisarlo allí. Se los metió bajo la chamarra justo cuando oyó el clic seco de un arma detrás de él. No se giró de inmediato. «Supe que ibas a venir aquí antes que a mí», dijo el coyote. La voz era tranquila, casi decepcionada. Gabriel se volvió despacio. El coyote estaba a unos 6 metros, de pie en el marco de la puerta, con una pistola en la mano derecha y una linterna táctica en la izquierda. No venía solo. A su costado, medio oculto por la sombra, estaba Lucía, con las manos amarradas al frente y un cable sujeto alrededor de la cintura, tenso como una correa de perro. El coyote sostenía en la misma mano de la linterna un pequeño detonador negro conectado al cable por un hilo fino y casi invisible. No hacía falta ser experto en explosivos para entenderlo. La muchacha era otra vez un seguro, una amenaza andante. Lucía no lloraba, ni siquiera temblaba ya. Había cruzado ese punto. Lo miraba con los ojos abiertos de par en par, pálida, con la respiración corta y la cara inmóvil de quien lleva demasiado tiempo dentro del miedo. «No des otro paso», dijo el coyote. «Esta vez de verdad no hay truco». Gabriel dejó que sus ojos recorrieran la escena entera. Distancia, posición de manos, ángulo del cable, tensión del pulgar sobre el seguro, peso del cuerpo, posibles coberturas. Ninguna solución daba limpio. Un disparo al coyote podía terminar en espasmo y cierre del circuito. Un tiro a la mano era una fantasía de cine. Una carga frontal lo dejaría vender demasiado caro el error. Todo estaba diseñado para bloquear el instinto más natural de Gabriel: eliminar la amenaza con violencia inmediata. «Ya te vi hacer esto una vez», dijo Gabriel. El coyote sonrió apenas. «No. Lo que viste abajo fue administración. Esto es otra cosa. Esto es el final». Lucía tragó saliva, pero no apartó la mirada de Gabriel. «Suéltala», dijo él. «¿Y perder la única ventaja real que me queda? No me insultes». El coyote avanzó un paso, arrastrando a Lucía con él. «Ha sido un problema mayor del que me prometieron. Llegaste hasta el corazón de mi casa, me tumbaste radios, abriste celdas, tomaste archivo y rompiste una operación que llevaba años construyéndose. Casi te respeto, pero sigues siendo lo mismo que todos los de tu clase. Un hombre que cree que el mundo puede ordenarse a balazos, mientras no le tiemble la mano». Gabriel no respondió, no por falta de palabras, sino porque una parte de él seguía trabajando, contando tiempos, respiraciones, pulsos. «La diferencia entre tú y yo», continuó el coyote, «es que yo ya acepté lo que cuesta mandar. Tú no. Tú todavía quieres salvar y castigar al mismo tiempo. Quieres ser cuchillo y conciencia. No se puede. Siempre llega el momento en que debes elegir». Gabriel observó a Lucía. La muchacha entendió algo en ese silencio y negó apenas con la cabeza. No era valentía, era terror convertido en súplica muda,
No arriesgues, no pruebes, no juegues conmigo. Ese gesto le atravesó a Gabriel más que cualquier amenaza, porque allí estaba la verdad desnuda. Podía intentar un milagro violento, podía fiarse de reflejos, años de entrenamiento y una posibilidad miserable de acertar antes del pulso fatal. Y si fallaba, aunque fuera por una décima de segundo, Lucía moría deshecha entre el polvo del archivo. Todo quedaría reducido a lo de siempre, un hombre muy hábil que confundió precisión con derecho. El coyote leyó esa duda y sonrió con más frialdad. Ahí está, el último nudo. Si quieres matarme, la pierdes. Si quieres salvarla, me dejas salir. Así de simple. No era simple, era peor. Gabriel entendía entonces que el verdadero último combate no era contra el hombre del detonador, sino contra la parte de sí mismo que todavía quería creer que la fuerza bastaba para resolver cualquier geometría moral. La bestia dentro de él rugía una sola orden: hazlo ahora. Pero la otra parte, la que había cargado con el peso de Ramiro, la de los rehenes liberados y las puertas que decidió no cerrar con fuego, sabía que aquella noche no había llegado hasta allí solo para imponer miedo más eficientemente que el cártel. Había llegado para impedir que Lucía terminara convirtiéndose en una cifra más dentro de la lógica del daño útil. Y eso implicaba pagar un precio insoportable. Gabriel soltó el rifle. El arma golpeó el piso de concreto con un sonido seco que pareció llenar el archivo entero. Lucía cerró los ojos un segundo. El coyote tensó la mandíbula, sorprendido, aunque solo fuera un instante. «Bien», dijo. «Ya empezamos a entendernos». Gabriel sacó lentamente la carpeta de bajo la chamarra. Luego los discos duros. Y los dejó también en el suelo. «La dejas ir y tomas esto», dijo. «Sales con tu archivo mínimo y con la historia de que me doblaste. Te basta para reconstruir algo». El coyote soltó una risa corta. «Todavía negociando. Admirable». «No, calculando tu ego». Eso sí lo tocó. El coyote ladeó un poco la cabeza. «Explícate. No quieres solo sobrevivir, quieres ganar. Quieres que se sepa que Carranza llegó hasta aquí y salió derrotado. Que bajó la cabeza. Que tú seguías siendo el dueño del centro, aún con todo cayéndose alrededor». El coyote no dijo nada, pero su atención cambió de peso. Ya no estaba solo sosteniendo una amenaza, estaba escuchando. «Si la matas aquí conmigo, nadie ve tu victoria», continuó Gabriel. «Solo ven a un hombre atrincherado en una mina rota. Si la sueltas y me rematas después, sales con otra historia, una más grande, la que de verdad te gusta contarte frente al espejo». Lucía lo miró como si no entendiera si aquello era estrategia o rendición. En realidad era ambas cosas. Gabriel había dejado de buscar el disparo perfecto. Ahora estaba empujando al coyote hacia otro campo de batalla: la vanidad. El punto ciego de todos los hombres que convierten el miedo ajeno en arquitectura personal. El coyote bajó apenas la linterna. Muy poco. Lo suficiente para imaginarse vencedor. «Y si te mato en cuanto la suelte», dijo, «¿qué me garantiza que no hay más sorpresas tuyas?» «Nada». La honestidad volvió a descolocarlo. «Pero si no la sueltas, no has ganado nada. Solo demuestras que ni con la mina llena de hombres te atreviste a cerrarlo de frente». Fue un insulto quirúrgico, ni grueso ni teatral. Un toque exacto al nervio de la soberanía masculina. El coyote se quedó inmóvil 2 segundos enteros. 2 segundos son una eternidad para un hombre entrenado. Gabriel no se movió. Ni un músculo. Ni una intención visible. Sabía que cualquier señal de tensión rompería el embrujo. Necesitaba que el coyote creyera que ya tenía el control absoluto, que la historia estaba cerrada, que podía darse el lujo de disfrutarla. La voz seca sonó entonces a lo lejos, en el pasillo exterior. «Patrón, hay movimiento en la rampa. Se nos están saliendo varios». Los liberados. El caos ya había empezado a morder el borde del sistema. El coyote maldijo sin voltear. Y cometió el primer error real de la noche. Aflojó la presión del cable que sujetaba a Lucía para mirar apenas hacia la puerta. No soltó el detonador. No lo necesitaba. Pero el cuerpo traicionó por un instante el dibujo perfecto de la amenaza. Gabriel no atacó. Ese fue su último y más difícil acto de humanidad. No atacó porque todavía el margen seguía siendo sucio. Seguía existiendo la posibilidad de llevarse a Lucía con la reacción. Seguía habiendo azar. Y él ya había elegido no poner a la muchacha sobre una mesa de probabilidades, aunque eso significara dejar vivo un segundo más al hombre que merecía morir.
En cambio habló. «Lucía, ven». La muchacha abrió los ojos. El coyote volvió a tensar el cable, irritado, pero ya era tarde. El hechizo de la autoridad perfecta se había quebrado. Lucía había visto la vacilación. Había visto que también él podía dividirse. Dudó solo una fracción, y luego hizo lo único que ningún rehén suele atreverse a hacer mientras el miedo gobierna. Dio un paso lateral, no hacia Gabriel, sino hacia el punto ciego del propio cable, obligando al coyote a corregir postura. Eso lo desacomodó más de lo que esperaba. Gabriel se lanzó en ese exacto instante, no hacia el pecho ni hacia la cabeza, sino directo a la muñeca del detonador, con todo el peso del cuerpo y la memoria de una vida entera concentrados en un solo ángulo. El golpe los estampó a ambos contra el marco de la puerta. El detonador cayó, rebotó una vez sobre el concreto y se deslizó debajo de una mesa. Lucía cayó al otro lado, arrastrando el cable, y quedó fuera del eje inmediato. El coyote intentó disparar, pero Gabriel ya le había desviado el arma. El tiro se perdió en una estantería. Carpetas y polvo saltaron en el aire. Gabriel le destrozó la muñeca contra el borde metálico de un archivero. El arma cayó. El coyote respondió con una navaja corta escondida en la espalda. Ambos chocaron contra la mesa central, derramando discos, hojas y memorias del crimen sobre el piso. No fue una pelea limpia ni elegante. Fue corta, brutal, desesperada. Y terminó cuando Gabriel logró encerrarle el brazo con la hoja contra su propio costado y lo inmovilizó de rodillas sobre el concreto, con la cara aplastada entre papeles y polvo. El coyote seguía vivo. Jadeaba, sangraba. Todavía intentaba forcejear. Lucía, amarrada, miraba sin respirar. Gabriel tenía a un hombre indefenso bajo las manos. Bastaba un gesto, uno solo. La bestia, por última vez, ofreció su salida favorita. «Termínalo». Pero Gabriel apartó el cuchillo. No le regaló al coyote una muerte rápida. No le dio tampoco la gloria torcida de caer como capo abatido por un fantasma de la sierra. Lo dejó vivo para enfrentar algo que odiaría más: la pérdida completa del control, la exposición, el juicio, el descenso lento. Afuera ya se acercaban pasos, gritos, y el sistema de la mina terminaba de descomponerse. Gabriel cortó las amarras de Lucía, tomó de nuevo la carpeta y los discos y la levantó del suelo. «Se acabó», le dijo. No sabía si hablaba para ella, para sí mismo o para la noche entera, pero en el fondo sí lo sabía. El último vívor ya estaba hecho. Había preferido arriesgar su propia ventaja antes que la vida de la muchacha. Había preferido cargar con un enemigo vivo antes que cruzar la línea que lo habría convertido en exactamente lo mismo que llevaba años cazando. Y esa era la única victoria que de verdad importaba. Cuando salieron del archivo, la mina ya no era un centro de mando, era un cuerpo herido tratando de mantenerse en pie por pura inercia. Las alarmas parciales seguían chillando en distintos niveles. Algunas puertas se abrían y cerraban sin sentido, y la sobrecarga eléctrica terminaba de extenderse como una enfermedad por los pasillos de concreto. Los hombres de El Coyote corrían sin saber a quién obedecer primero, a la costumbre del miedo o al instinto de supervivencia. Gabriel llevaba a Lucía por delante, una mano firme en su hombro, la otra sosteniendo el rifle. No corrían a ciegas. Bajaban por la ruta que él mismo había dejado preparada, entre el cuarto de máquinas y la rampa de servicio, esquivando los corredores principales donde el combate todavía podía cerrarse en emboscada. Detrás de ellos quedaban los discos duros, la carpeta robada, el jefe del imperio sangrando en el suelo, y una noche entera que había empezado como rescate y terminaba pareciéndose más a una disección. En la bifurcación inferior ya estaban esperándolos los que había liberado. El chofer ayudaba a caminar a la joven del cuarto de interrogatorio. El muchacho de la nariz rota cargaba a la mujer que antes había permanecido inmóvil en la celda, como si apenas entonces hubiera entendido que su vida dependía de no quebrarse un minuto más. Todos tenían la misma mirada: desconcierto, incredulidad, miedo todavía vivo, pero ya mezclado con algo nuevo. No esperanza limpia, todavía no. Más bien la sensación animal de que una puerta había sido abierta en una pared que hasta hace poco parecía absoluta. ¿Por aquí?, preguntó el chofer. Gabriel asintió. No hubo discursos, no era momento para eso. Subieron por la rampa lateral hacia la vieja salida técnica, la más estrecha y olvidada del complejo. El plan no era sacar a todos como si fueran un comando de película. El plan era mucho más simple y por eso mismo más difícil: mantenerlos en movimiento,
sacarlos de la geometría del encierro y entregarlos de nuevo al terreno, a la montaña, al aire libre, donde la mina dejaría de ser un dios subterráneo y volvería a ser solo una herida escondida en la sierra. A medio ascenso, una ráfaga reventó el concreto sobre sus cabezas. El hombre de la voz seca. Gabriel lo vio arriba, recortado contra una luz de emergencia, con el brazo vendado y el rifle apoyado en el hombro bueno. No apuntaba a matar al grupo, apuntaba a Gabriel. Tenía ese tipo de profesionalismo duro y ya sin ilusiones, que solo conservan los hombres que han pasado demasiado tiempo sirviendo a estructuras podridas y aún así siguen creyendo en la técnica. Era, en otra vida, lo más parecido que Gabriel habría reconocido como espejo. «Llévatelos», le dijo al chofer. No esperó respuesta. Subió 3 peldaños de metal de un salto, se cubrió tras una viga y respondió con 2 disparos secos. No para acertar, sino para desplazar al tirador de su ángulo. El hombre reculó lo justo. Gabriel avanzó. Volvieron a cruzar fuego entre el zumbido de cables y el jadeo del generador enfermo. Ninguno gastaba balas por nervio. Cada tiro buscaba obligar al otro a reacomodar el cuerpo, a mostrar más de la cuenta. «Pudiste haberte ido con la muchacha», gritó el hombre, cubriéndose detrás de una columna. «No era necesario meterte hasta aquí». «Para ustedes sí lo era», respondió Gabriel. El otro soltó una risa amarga. «Siempre iguales. Creen que si tumban al jefe cambia el mundo». Gabriel no contestó. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no le importaba convencer a nadie de nada. La edad y la sierra le habían enseñado una verdad sencilla. Casi ningún hombre armado abandona el mal porque otro le gane una discusión. A veces solo retrocede ante una fuerza mayor. A veces ni eso. Esperó el siguiente movimiento. El tirador también. Debajo de ellos, Lucía y los demás seguían subiendo. Gabriel escuchó sus pasos apurados, la respiración rota, el eco de cuerpos asustados tratando de recuperar una salida que parecía imposible. Tenía que darles minutos, solo minutos. El hombre de la voz seca cometió entonces el error de todos los profesionales cansados. Quiso resolver limpio. Se inclinó lo suficiente para buscar un tiro claro al torso. Gabriel ya lo estaba esperando. Disparó una sola vez. El impacto le arrancó el rifle de las manos y lo giró contra la baranda. No lo mató. Tampoco intentó rematarlo. Simplemente lo dejó sentado en el metal, aturdido, apretándose el hombro con una mezcla de dolor y furia humillada. «¿Por qué no me matas?», escupió el hombre. Gabriel lo miró apenas un segundo. «Porque ya perdieron». Siguió subiendo. La salida técnica desembocaba en una cornisa trasera de la montaña, casi invisible desde abajo, donde años atrás debieron sacar maquinaria o dinamita ligera. Ahora servía apenas como respiradero y paso de mantenimiento. El aire exterior les pegó en la cara con una violencia helada, trayendo olor a pino, piedra caliente por el primer sol y polvo viejo. Era un olor brutalmente limpio después de tantas horas de concreto, sangre, electricidad y miedo. Lucía salió primero, luego los otros. Gabriel fue el último. Desde allá arriba, la Sierra Madre parecía inmensa, indiferente, casi sagrada en su distancia. Las laderas se abrían en pliegues de bosque, barrancas y caminos invisibles donde el país se deshacía y recomponía según la voluntad del más fuerte. La mina, vista desde ese ángulo, ya no imponía. Solo parecía un parásito incrustado en la montaña. ¿Y ahora?, preguntó la joven que habían interrogado. Gabriel observó el horizonte, calculando. Ahora vamos a hacer que el resto del mundo vea esto. No podía dejar el archivo enterrado. No podía confiar en municipales comprados ni en patrullas locales que llegarían primero para barrer rastros. Lo sabía desde el principio. Por eso, al salir del archivo, además de la carpeta y los discos, había tomado un radio de largo alcance y una libreta con frecuencias operativas. En la cornisa encontró un punto donde la señal rebotaba mejor. Lo comprobó con 2 intentos. La primera frecuencia no respondió. La segunda solo devolvió estática. La tercera, por fin, conectó con una base del ejército destacada a casi 2 horas de distancia. Gabriel habló poco y con precisión. Dio coordenadas. Describió el complejo. Confirmó presencia de rehenes, armamento, archivos con nombres de funcionarios y evidencia digital. No pidió apoyo, no negoció. Solo entregó datos del tipo que obliga a los mandos a mover helicópteros antes que excusas. Al terminar, destruyó el radio contra la roca. Nadie dijo nada durante unos segundos. Luego Lucía habló.
todavía con la voz baja, como si temiera despertar de golpe dentro de la pesadilla. ¿Eso significa que ya se acabó? Gabriel la miró. Ahí estaba la pregunta verdadera, la que ninguna operación resuelve del todo. ¿Cuándo se acaba algo así? ¿Cuando cae el jefe? ¿Cuando salen los rehenes? ¿Cuando llegan soldados? ¿Cuando los periódicos publican una foto? ¿Cuando un país entero finge escandalizarse 3 días y luego sigue igual? No, dijo al fin. Significa que hoy les quitamos una parte. Lucía bajó la vista. No parecía decepcionada. Parecía comprender demasiado para su edad. Descendieron por una vereda angosta hacia una zona donde la montaña se abría en mesetas más seguras. Desde allí podrían ser vistos por aire cuando llegaran las aeronaves. A medio camino, el muchacho de la nariz rota empezó a llorar sin hacer ruido. No de miedo, de agotamiento. La joven interrogada lo tomó del brazo con una ternura torpe. La mujer, que parecía ausente desde la celda, levantó la cara por primera vez al sol, como si no acabara de creerse viva. El chofer seguía adelante sin soltar la carpeta que Gabriel le había dado un momento para cargar. Ninguno sabía bien qué hacer con la libertad recién recuperada. Se movían como si todavía esperaran que alguien les gritara una orden desde atrás. Lucía caminaba cerca de Gabriel, pero sin tocarle. Había dejado de verlo como al extraño armado que entró en la noche. Sin embargo, tampoco lo veía como a un héroe simple, y eso era justo. Los héroes simples son invento de gente que nunca ha tenido que atravesar ciertos lugares. Lucía había visto demasiado. Había visto la bestia, y también la mano que la contenía. Entendía, aunque aún no pudiera nombrarlo, que una persona puede salvarte y al mismo tiempo asustarte. Cuando los helicópteros llegaron, el ruido rebotó entre las laderas como una tormenta mecánica. 2 aparatos aparecieron sobre la cresta del este y comenzaron a girar buscando punto limpio. Más abajo, en torno a la mina, se levantó el caos definitivo. Algunos hombres del cártel corrieron, otros dispararon sin esperanza, otros trataron de incendiar documentos o vehículos. Ya era tarde. La montaña había dejado de protegerlos. Alguien, al fin, estaba mirando. Gabriel observó todo desde la meseta, con el viento pegándole en la cara y las manos aún manchadas de mugre, sangre seca y polvo de concreto. No sintió triunfo, no del tipo que cuentan los periódicos. Sintió otra cosa, una especie de cansancio antiguo mezclado con una paz pequeña, áspera, difícil. Sabía que después vendrían interrogatorios, procesos, nombres filtrados, jefes reemplazados, pactos nuevos sobre ruinas viejas. Sabía también que el coyote, vivo, intentaría negociar como todos los que se creen indispensables. Tal vez arrastraría a muchos consigo, tal vez no a todos los que merecía. El país no cambia de piel en una mañana. Pero esa ya no era la cuestión central. La verdadera batalla de la noche no había ocurrido en el archivo, ni en el corredor, ni junto al detonador. Había ocurrido dentro de él, en el punto exacto donde la eficacia absoluta le exigía convertirse otra vez en máquina, y él había elegido seguir siendo hombre. Aunque eso complicara todo, aunque eso costara ventaja, aunque eso dejara enemigos respirando un poco más. Años después, cuando la historia de la mina se convirtiera en rumor, luego en expediente, y finalmente en una de esas leyendas sucias que la sierra transmite en voz baja, muchos dirían que Gabriel Carranza había derrotado un cártel. Otros asegurarían que había reventado una red de corrupción que llegaba demasiado alto. Algunos hablarían del archivo, de los helicópteros, del nombre del coyote cayendo en manos del Estado. Todos tendrían razón, y al mismo tiempo se quedarían cortos. Porque lo más difícil que hizo aquella noche no fue entrar ni matar ni resistir. Lo más difícil fue detenerse. Detener la mano cuando la venganza pedía otra cosa. Negarse a usar a Lucía como una posibilidad estadística. Aceptar que salvar una vida valía más que cobrar una deuda de la forma más rápida. Cargar con la humillación táctica de dejar vivo a un monstruo para no convertirse en otro. Ese fue su último combate. Y lo ganó. No porque saliera ileso, no porque el mal hubiera desaparecido, no porque el país despertara limpio después. Lo ganó porque, al borde del infierno, cuando todo dentro de él exigía ceder a la violencia más pura, todavía fue capaz de elegir un límite. Mientras los helicópteros descendían y los soldados corrían sobre la piedra, Lucía se quedó a su lado unos segundos más. «Mi papá no se equivocó contigo», dijo. Gabriel no respondió enseguida. Miró la sierra,
inmensa y vieja, y luego las manos con las que tantas veces había temido volver a hacer daño sin medida. Sí se equivocó en una cosa, dijo al fin. No vine porque fuera el hombre correcto. Vine porque todavía estaba peleando por no dejar de serlo. Lucía asintió, como si, de alguna manera, ya lo supiera. Después, caminaron hacia el ruido de los helicópteros, hacia la luz dura del día y hacia todo lo que vendría después. Gabriel Carranza no salió de la Sierra Madre convertido en leyenda. Salió convertido en algo mucho más raro. Un hombre que, habiendo conocido el monstruo dentro de sí, había logrado vencerlo sin negar que existía.